¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Para esta semana tienen que realizar los cuestionarios o las preguntas de la página 89 de su texto. Aparte de eso, les voy a enviar, como la semana anterior, un link de un video correspondiente a nuestro tema, al tema del día de hoy, que dicho sea de paso es, o se refiere a la civilización china. Por favor, la recomendación. Hay personas que no están realizando el cuestionario con el sistema de opción múltiple. Todo esto le voy a hacer conocer entre los días domingo, es decir, mañana, y máximo el lunes, a cada uno a través de su WhatsApp. Le indico los pormenores, que hay bastantes, por supuesto, y las notas correspondientes a cada una de las tareas. Bien, con este antecedente iniciamos nuestro tema. La antigua civilización china. Bien, empecemos. Esta civilización, el pueblo chino, fue una de las civilizaciones, redundando, más antiguas del mundo. Tiene sus orígenes en la cuenca de un río importantísimo, el río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías. ¿Qué es esto de dinastías? No son sino los gobiernos, los reinados de ciertas personas que dieron como consecuencia una serie de elementos históricos para este pueblo y el mundo. Por ejemplo, la existencia de documentos escritos de hace aproximadamente 3.500 años. Estos han permitido el desarrollo, o permitieron más bien el desarrollo del pueblo chino, y también a través de esto se fue afianzando, ¿por qué no?, una tradición, una historia, y por supuesto una historia muy precisa, porque fue un documento ya escrito, que ofrecieron estas dinastías hacia las próximas, es decir, hacia el futuro, e inclusive sirvieron como ejemplo hasta las épocas modernas y contemporáneas. La cultura china, según el mito, según una historia no comprobada, si cabe decirlo de manera un poco vulgar, según el cuento, se inaugura específicamente con periodo de 3 emperadores que dieron como consecuencia ese origen. Esos emperadores de nombres Fuxi, Zenong y por último el emperador Huang, especialmente este último, considerado como el verdadero creador de la cultura china. Entonces, así se supone, repito, que se origina esta gran civilización y esta gran cultura de la humanidad.
Sin embargo, no existen, por eso es un mito, ¿no? No existen registros históricos que demuestren la existencia real tanto de estas personalidades cuanto de los hechos acontecidos en los periodos que supuestamente gobernaron. Estas personalidades, en el caso de haber existido, de acuerdo a la únicamente transmisión de tipo oral, a esta tradición que va de generación en generación, pero no escrita, sino solamente verbal, ¿no? Oral. Estas habían vivido aproximadamente entre los años 5000 y 6000 antes de Cristo. A propósito, la narración tradicional de la historia china se basa en el estudio de las dinastías. Es un punto muy característico, muy relevante. Repito, se basa en el estudio, en el análisis de las llamadas dinastías. ¿Qué eran las dinastías? Otra vez manifiesto, los emperadores, los reyes, las personas que administraron esta gran parte o sector geográfico de la Tierra, la China. Estos emperadores, por supuesto, una forma fundamental, dieron aportes permanentes a su pueblo, a los pueblos aledaños y al resto del mundo, como queda ya dicho. Ahora bien, el territorio que actualmente ocupa la República Popular China, así se denomina, ha estado poblado desde hace miles de años. Pues por doquier de este territorio geográficamente hablando, se han encontrado restos de seres primitivos, de aquellos que se denominan, y usted ya lo sabe, los homínidos. Los mismos que constituyen la prueba de la existencia de la vida del hombre en estos sectores, del hombre en los tiempos muy remotos, ¿no? Así lo demuestran encuentros, hallazgos, huellas, ¿por qué no? Pruebas de restos pertenecientes a un sinnúmero de llamados hombres de acuerdo, o sea, toman el nombre de acuerdo al sitio donde fueron encontrados. Por ejemplo, el hombre de Rencidong es porque ese sitio se llamaba de esa forma, Rencidong. Igual, para citar dos más tal vez, el hombre de Nijewan, igualmente encontrado en el sitio geográfico llamado Nijewan. Y por último, muy famoso el llamado hombre de Pekín. Lógicamente, restos encontrados en el sitio de este nombre. Posteriormente,
se han encontrado también vestigios, ya no solamente de un hombre, de un ser humano que existió hace miles de años, sino restos de conjuntos de hombres, lo que quiere decir de que ahí habitaron, o en esos sitios donde encontraron, ya habitaron personas, no sé si con la característica de nómadas o ya de sedentarios. Poco a poco iremos analizando si es que el tiempo nos permite. Y surgirán culturas hasta llegar al hombre muy parecido a nosotros, al Homo sapiens, ¿no? Tómese en cuenta que nosotros ya estamos considerados como el hombre o el Homo sapiens sapiens. Entonces aquí los datos nos hacen referencia a la presencia de el Homo sapiens. Y su aparición aproximada es de hace unos 40.000 años atrás, ¿no? 40.000 años antes de Jesucristo. Y dura tal vez este hombre en estas tierras como Homo sapiens incluso alrededor de 10.000 años. En este periodo, los tratadistas, los estudiosos o científicos de estas ramas de la historia nos manifiestan de que este hombre ya cultivaba el arroz, que es un elemento hasta la fecha fundamental en la dieta alimenticia del pueblo chino particularmente, y por qué no, de los pueblos orientales y gran parte del mundo. Estos cultivos se lo hacen en las riberas del río llamado Yangtze o Yangtzekiang. Y poco después se fue, no sé si tomando como una especie de costumbre, el seguir implementando estos territorios de la siembra y cultivo de este producto, el arroz. En el siglo o en el milenio octavo antes de Cristo, las culturas de la zona del río Amarillo se hicieron sedentarios. Esto es prácticamente un dato que lo pueden comprobar. Es algo real. Repito, en este siglo 8 más o menos, ¿no? Octavo milenio antes de Cristo. Ya había como una especie de forma definitiva de vida, una evolución bastante grande del ser humano, se hizo sedentario. Esto es, que ya vivió sin necesidad de ir de manera transhumante, es decir, como nómada de un sitio a otro, sino se radicó en algún lugar de la geografía del pueblo chino. Después de un milenio, es decir, hace 7.000 años aproximadamente, comenzaría algo también importante, la domesticación de animales. En resumidas cuentas, al principio se hace sedentario y después de una cierta cantidad de años, aproximadamente 1.000, ya practica, ya se hace, ¿por qué no? Muy experto en la crianza y domesticación de animales. Y posteriormente ya, luego del pastoreo en sí, ya se hará muy técnico en eso, a tal grado de que se hizo un agricultor y un ganadero a la vez. ¿Sí? Bien, en este periodo se empiezan más bien las primeras
culturas del llamado periodo del Neolítico, ¿no? Bien, entonces ya se va dejando el Paleolítico, es los primeros años muy antiguos, llamemos de esta época, ¿no? Bien. Y avanzamos en el segundo milenio antes de Cristo, es decir, 2000 años aproximadamente antes de Cristo, si quieres ser más exacto, desde esta fecha, casi 4000 años, se destaca un pueblo dentro de la civilización china, el pueblo de Hua. Este pueblo destaca en muchas cosas, especialmente en ser los que inventan una cantidad de elementos, de cosas, ¿por qué no? Que tarde o temprano le van a servir al ser humano, tanto de China cuanto del mundo. A ver, dos, tres cositas por falta de tiempo. ¿Qué inventaron? Inventan la ropa, fundamental. Y con la ropa una serie de cosas más y van evolucionando, ¿no? Me refiero a la presencia de la persona. Inventan y se hacen, ¿por qué no? Se mantiene más bien esa costumbre de la preparación de los alimentos. Y empieza la famosa cocina china desde hace miles de años. ¿Qué más? Ponen en ejecución el nexo legal de unión o de unir a un hombre con una mujer llamado el matrimonio. Entonces ellos ya implementan esto. Y otras cosas más, ¿no? Es tan largo el tema de que realmente no tengo mucho tiempo para detenerme en algo que, si bien es cierto, es tan importante, no es menos cierto que hay otras cosas que hay que señalar. En lo que se refiere a la religión, la sociedad china creía que los dioses se manifestaban en la propia naturaleza y en la vida de los pueblos, directamente, pero principalmente en la naturaleza. Se manifestaban en las catástrofes, en las sequías, se manifestaban en las inundaciones, esto en la naturaleza. Y en los pueblos, por ejemplo, los dioses daban su demostración, se manifestaban nuevamente, digo, en las invasiones casi permanentes que tenían de los pueblos aledaños o un tanto lejanos. E inclusive en esto último, de acuerdo al resultado que habían en las guerras, ellos manifestaban de que era un designio divino, si ganaban o si perdían. Entonces a todos les relacionaban a los dioses. Valga destacar esto, tanto se aferraban a esta idea de que era designio divino de las cosas que les pasaba, que por ejemplo, en lo que manifestaba de las batallas, de las guerras, si es que perdían, al menos de manera secuente o secuencial, las guerras con otros pueblos, era un signo evidente, irrefutable, ¿por qué no?, de que el dios le decía al emperador de que su periodo ha terminado, de que debe ser reemplazado por otro. Y así se daba este tipo de sustituciones
de reyes o en este caso emperadores. ¿Por quién les reemplazaban? Posiblemente porque alguien que la gente le estimaba mucho y era un líder para ellos, y este iba a reemplazar al anterior. Bien, pasemos un poquito lo que se refiere a la organización social de la antigua China. En la sociedad de este pueblo de China antigua, el emperador estaba en la cúspide, estaba en lo más alto de esta pirámide o triángulo social. Él, me refiero al emperador, era considerado un intermediario entre los dioses y los hombres. Y esto no es una coincidencia, sino se repite en muchos pueblos del mundo, especialmente de ese periodo de la antigüedad, incluso hasta la época media, donde los reyes, los emperadores se creían, y también el pueblo así lo creía o lo pensaba, de que eran directamente puestos por un dios ahí para administrar, para gobernar. Pero bien, bajo este sitio de la realeza, de este sitio del emperador, en la estructura social china estaban los llamados ministros y otros funcionarios que tenían a su cargo o que eran responsables justamente de la administración de las actividades cumplidas por el pueblo chino, de las acciones de ese imperio frente a su pueblo y frente a otros pueblos que casi siempre tenían rivalidad. Estas personas encargadas, ¿no?, como asesores del gobierno, eran llamados mandarines, que no eran sino en el tiempo moderno, podríamos cotejar o comparar como los burócratas, es decir, aquellas personas que trabajan directamente para el Estado. El emperador, ayudado por estos últimos, los mandarines, organizaba y gobernaban todo lo que se refería al imperio. Por ejemplo, se encargaban de lo primerito, lógico, cobrar impuestos. A través de esta recopilación de estos bienes, de los impuestos me refiero, se revertía al pueblo, se le devolvía al pueblo con una serie también de hechos, como la construcción de obras públicas, por dar un ejemplo. Esto es, carreteras, edificios públicos, puentes, qué sé yo. Los miembros de la realeza, en sus ratos libres, se dedicaban también a otra cosa, a cultivarse. Es decir, daban prioridad a el aprendizaje y la práctica de ciencias y de artes. Bien, después de este sector de ministros, de burócratas, de mandarines en concreto, se encontraban en esta pirámide social los militares, también los
comerciantes a gran escala, es decir, los grandes comerciantes, y, ¿por qué no?, la gente que se dedicaba a la actividad religiosa, es decir, para que se comprenda, al clero de ellos, ¿no es cierto?, a los monjes. Estos estaban bajo el poder directo del emperador y, por supuesto, bajo el dominio, bajo el poder relativo, no absoluto, sino relativo, de la llamada nobleza china, es decir, de los familiares del soberano, ¿no? Y se destacaban como una clase social muy valorada, pero sin muchos poderes políticos. Me refiero a la nobleza, ¿no? Ahora bien, en la base de la pirámide social, es decir, lo más bajo de la pirámide social, se encontraban los campesinos y los artesanos. Y también los pequeños comerciantes, es decir, resumiendo, campesinos, artesanos, pequeños comerciantes. De hecho, muy rápidamente, los campesinos trabajaban las tierras. ¿Las tierras de quién? Las tierras del Estado. O sea, toda parcela, toda porción de terreno que ellos labraban, que ellos cultivaban, en definitiva, que dedicaban su esfuerzo, eran exclusivamente del Estado, es decir, del pueblo chino como tal. Se dedicaban otras a las construcciones y en ciertos sectores que habían minas de determinado material, mineral, metal, también se dedicaban otras personas, y que dentro de todo este conjunto de clases sociales les correspondía la base, ¿no? O sea, lo último de la escala. Cuando habían o ocurrían desastres naturales, las condiciones de la vida del pueblo se convertían en un verdadero viacrucis, en un estado miserable. Y esto le comento porque esto fue un detonante que dio lugar a muchas rebeliones del pueblo chino frente a sus emperadores. Porque lógicamente cuando el hombre se siente abandonado de sus gobernantes, no tiene absolutamente nada, al menos como incentivo para seguir laborando, viviendo, manteniendo a su familia, pues lógicamente empieza a reaccionar y a demostrar su inconformidad a través de las llamadas rebeliones, ¿no? Ya hemos de hablar de esto, por eso les comento muy rápidamente. Los artesanos, los mercaderes, es decir, los comerciantes menores, ¿no?, vivían en casas muy humildes, muy pobres, construidas con materiales igual de baja calidad, como la paja, la madera, y vivían aglutinados, si cabe decirlo, es decir, reunidos en barrios pobres, donde máximo hacían un comercio de lo poco que tenían en lo que se refiere a la mercadería o a productos. Bien, ahora, la organización política de China en ese tiempo. Cuando hablamos de organización política,
específicamente de la China antigua, nos encontramos que en cada periodo, en cada tiempo de cada gobernante, de cada mandarín, de cada emperador, se dieron diversas formas de gobierno. No fue único el sistema, no fue única la forma de gobernar, sino que cada uno de los emperadores ponía en ejecución una forma distinta para gobernar. Entonces, esto tendríamos más bien la necesidad de mucho tiempo y ahí lo dejamos simple y llanamente diciendo como conclusión de que había muchas formas, dependiendo del tiempo, muchas formas de gobierno, ¿no? Se destaca algo dentro de muchas cosas en el pueblo chino, se destaca la agricultura. Esta actividad, la arquitectura, ¿no? Esta actividad, la arquitectura china, se caracteriza porque tenía mucha relación con la región en donde se construía algo, se elaboraba un edificio, se ponía hacia el servicio popular, un templo, todo dependía del lugar, ¿no? La arquitectura de la antigua China tiene igual características distintivas en sus edificios, es decir, en cada uno de las obras había una característica propia, tanto del territorio cuanto del pueblo como tal. Se destacan las construcciones, grandes construcciones, de complejos habitacionales, de complejos arquitectónicos y, por supuesto, de obras como la Gran Muralla China, que después de un momento me voy a permitir ahí sí detallar ciertas cosas porque fue y sigue siendo un ejemplo de la presencia del ser humano en el planeta. La arquitectura china es bien característica y, ¿por qué no?, es la cuna de muchos estilos de construcción, especialmente que se pusieron en ejecución en el oriente del mundo, ¿no? Y que estos pueblos poco a poco fueron tomando como ejemplo a seguir. Claro que por supuesto se tomaba como ejemplo y poco a poco ellos, es decir, cada pueblo que tenía como referencia esta arquitectura, le iba modificando de acuerdo a las costumbres de cada uno y por supuesto al tiempo. En definitiva, las características de esta arquitectura, ¿por qué no?, han perdurado a través de los siglos. Las técnicas se han ido perfeccionando y desde esa, llamemos, arquitectura primitiva, ha mejorado ostensiblemente en todos los sentidos, pero esas construcciones, muchas de ellas todavía siguen manteniéndose en su base inicial. Bien, se popularizó, por ejemplo, el uso del ladrillo, construyendo cada vez mejores y más resistentes edificios, palacios, terrazas, casas de habitación, edificios civiles y demás, ¿no? Ahora sí, lo que yo les decía hace un momento,
voy a hacer un detalle rápido, ojalá conciso, preciso, de lo que es la Gran Muralla China. Digo lo que es porque gracias a todo, pues, está en pie este famoso monumento. Es una de las obras más destacadas de la humanidad. Geográficamente abarca, es decir, se encuentra, ¿no? Copa o ocupa, si quieren, desde cerca de la frontera de un país llamado Corea, que está a poca distancia de la ciudad famosa de Pekín, hasta un desierto denominado el desierto de Gobi. Y va siguiendo casi siempre el curso de los ríos. Esta gran muralla china tiene una dimensión extraordinaria que se comenta que es prácticamente el único lugar hecho por el hombre, la única obra realizada por el hombre que se puede evidenciar desde la luna. Dense en cuenta lo maravilloso. Bien. El por qué se da esta obra. El por qué la presencia de la muralla china. Las bases, los principios ideológicos, ¿no? Para la construcción de esta gran obra fueron varios, pero específicamente, el primero, defenderse de los ataques de los pueblos aledaños, especialmente llamados los pueblos nómadas o los pueblos de Mongolia, ¿no? Que todo el tiempo estaban atacando a los pueblos de China. Entonces, como una manera de defensa ante ellos, se dio lugar a esta construcción famosa. Y también para evitar el cruce, lógicamente, de los ejércitos que pretendían todo siempre pasar las fronteras con una cantidad bastante grande de personas que conformaban estos ejércitos y casi siempre como característica eran ejércitos montados, es decir, con los caballos que les servían como un elemento estratégico dentro de la actividad bélica de esos ejércitos. La Gran Muralla está compuesta por una cantidad infinita de muros, de pasos, de torres, y que aproximadamente tiene una altura que oscila entre los 7 y 8 metros de altura, digo, ¿no? Y su base mide también unos 7 metros. La técnica más utilizada para la realización de los muros, de las paredes, fue la de realizar una especie de esqueleto de madera que se iba rellenando con capas de tierra, una sobre otra, ¿no? Y estas se dejaban secar y ya cuando estaban muy compactas, se retiraban el armazón y lógicamente subsistía dejando esta base muy sólida para el soporte de los muros. Bien, qué pena ya no tener tiempo. Me encantaría seguir hablando con relación a esta gran cultura. La invitación, como siempre, para que usted
Lo que no podemos hacer este momento por tiempo, usted lo haga en casa. Diríjase al internet, especialmente o específicamente al YouTube, y ahí, con toda la tranquilidad de su casa, por favor observe, mire los documentales que con relación a este y otros temas tenemos a la manito para que usted vaya aprendiendo. Y como digo, todo lo que no podemos hacer ahora, usted lo haga personalmente en casa. Espero de que esté muy claro, espero de que todo lo que yo les he manifestado con relación a China tenga la aceptación del caso, comprendan, y si es que se necesita alguna especie de explicación extra, con todo el agrado del mundo para yo guiarles y para remitirles ciertos datos o link que ustedes puedan observar, nuevamente digo, en casa. Un gusto haber estado a través de este sistema Zoom con cada uno de ustedes, y espero de que se encuentren sin novedad y la pasen bien. Dios mediante, nos estamos viendo en la próxima semana. Que pasen muy bien, ¿no?